Bien, pues permítanme empezar con la pregunta a la que todos han respondido. No se trata de si los pequeños agricultores son empresarios o no, pero si lo que decimos es que ser empresario es ser un empresario basado en el mercado, tengo un problema con esa afirmación, porque ser emprendedor y ser empresario son dos cosas muy distintas. Casi todos los agricultores son emprendedores, pero si desea ser empresario o no, es un asunto mucho más difícil. Segundo, si hablamos del mercado, en el contexto de pequeños campesinos, y si pensamos que la agricultura a pequeña escala, y yo empleo la palabra campesinado como un valor muy positivo, no negativo. En ese sentido, si el mercado apoya al campesino o le perjudica, es algo que debemos considerar y hablar más de ello. El campesino a pequeña escala apreciaría el mercado si los términos del comercio fueron definidos por él y no por el mercado, y si el mercado representase los valores que representa el pequeño campesino. Si no, pienso que hay una brecha enorme y que puede permanecer. Entonces, ¿cuáles son los valores y principios que el pequeño campesino del sur global representa? Voy a presentarme, aprovecho este momento. Yo he trabajado con 5.000 campesinas muy pequeñas en la área semiárida de la India durante los últimos 25 años, y todas estas mujeres son buenas campesinas, y por ello lo que digo yo aquí viene de la perspectiva que ellas me han proporcionado a lo largo de estos años. El tipo de agricultura que ellas quisieran seguir, ejercitar, es el tipo de que respeta los principios de las especies, los principios que Oliver ya ha mencionado. Está claro que su agricultura tiene dos principios, el ecológico y la biodiversidad. A veces, cuando estamos en lugares como este, empezamos a cuestionar si se trata de un romanticismo, pero yo quiero decir que más de 100 millones, y por favor fíjense en la cifra, más de 100 millones de campesinos indios, fundamentalmente los que vienen de la parte seca, que es un 65% del área cultivada, y los indígenas de las partes montañosas, todos ellos son intrínsecamente campesinos ecológicos, al menos de que se les haya forzado a abandonar lo ecológico debido a las políticas estatales y manipulaciones. Cuando ellos se casan con el mercado, invariablemente el mercado no tiene nada que ver con estos dos principios, no tiene nada que ver con la agricultura ecológica ni la biodiversidad, y menos todavía con la biodiversidad. Hemos visto la gran ola de lo verde de los grandes supermercados que tienen mostradores con productos orgánicos, pero son eso, orgánicos, no ecológicos. Nada tienen que ver con biodiversidad. Han llevado a los campesinos a monocultivos orgánicos, cuando antes el cultivo ecológico y la biodiversidad constituían sus dos patas. En la India hemos visto a lo largo de los últimos 10 años, desde que la agenda neoliberal se impuso, hemos visto un gran número de agricultores pequeños que han soñado con ser agricultores empresarios y convertirse y dedicarse a los cultivos comerciales. Y quiero enfatizar que, de nuevo, que es en la agricultura tradicional no hubo dicotomía alguna entre cultivos alimentarios y cultivos comerciales. Los cultivos estaban ahí y parte iba al mercado y parte servía de alimento. Fue la Revolución Verde la que inició los monocultivos. Ellos impulsaron
pasaron a monocultivos comerciales y alimentarios, y eso ha sido la maldición de la agricultura desde entonces. Esos nuevos campesinos que empezaron con la globalización y políticas neoliberales en la India fueron llevados por el camino verde con el sueño de al final serían grandes empresarios. ¿Y cuál ha sido el resultado? En los últimos 10 años 250.000 campesinos han cometido suicidio en la India. Invariablemente el 95% de estos eran pequeños agricultores que intentaron convertirse en empresarios y se convirtieron al cultivo comercial. En cuanto a esto, miren uno o dos ejemplos de cómo los mercados les ha traicionado. Al principio del año, el precio de la cebolla estaba a 70 rupias el kilo. Todo se convirtió en humo porque el mercado está dirigido por el consumidor, no por el productor, y el precio, en el plazo de 2-3 semanas, el precio cayó de 70 a 20 rupias el kilo, y los campesinos perdieron más del 75% de lo que hubieran ganado. Lo mismo ocurrió con el tomate. Empezó con 40 rupias y con mucho furor, y cayó a una rupia, de 40 a 1. Es así como el mercado ha estado jugando con el campesino. Así como va a querer tener nada que ver los campesinos con los mercados que tenemos hoy. Creer que los mercados pueden ser justos es una gran ilusión. Justicia y mercado son dos cosas muy distintas y no podemos esperar que sean lo mismo. Por eso, basar el desarrollo de una sociedad o de un segmento de la población no puede tener nada que ver con justicia y mercados. Tiene que estar en otra parte. Similarmente, si miramos el desarrollo como la palabra subrayada, como basado en el mercado o en derechos, tendríamos que redefinir la palabra desarrollo. En la India hemos visto en los últimos 15 años o así campesinos y grandes organizaciones de agricultores que solían luchar por los buenos mercados. Todo se ha torcido ahora. Han empezado a decir que no son los mercados lo que queremos, es algo más que eso. Y por ello el principio que empezamos en Bután, que dice que el producto bruto de felicidad de mi gente es mucho más importante que el producto interior bruto, que se ha convertido en una práctica estandarizada estos días en los argumentos de la sociedad civil y campesinos. Muchos de ustedes saben que el producto bruto de felicidad se ha convertido en un concepto internacional. Como digo Michel Pamber, que está aquí sentado, lo que buscamos es menos mercado y más civilización en nuestro intento de seguir adelante. Fuertes y vibrantes sistemas campesinos, y aquí echo de menos mis fotos, hubieran dicho más de 1000 palabras. Esto es un sistema intrínsecamente basado en la biodiversidad. ¿Y por qué digo eso? Un sistema basado en la biodiversidad elimina riesgos para el campesino, incluyendo el riesgo del clima. Oliver ya dijo eso. El año pasado, antes de Copenhague, creamos una agenda sobre la crisis del clima. Viajamos a 13 comunidades en la India, comunidades alejadas del mercado, de los centros del poder, comunidades en las montañas, indígenas, de pastores, silvicultores y pescadores. Todos ellos dicen: podemos hacer frente a la crisis climática, déjalo en nuestras manos, no intervengan creando políticas, grupos de reflexión, científicos. Cuanto más intervienen, tanto peor para nosotros, porque en la silvicultura, en nuestra pesca, en el pastoreo y en la agricultura tenemos principios para hacer frente a cualquier cambio climático y sabremos vivir con ello. Por eso lo que pretendo decir es: cuanto más lejos del mercado, mejor. E incluso, como el argumento de los derechos, diría que nos estamos moviendo más allá del discurso de los derechos y entrando en el de la soberanía.
El año pasado tuvimos un jurado de campesinos sobre la investigación agricultural. Eran 30 campesinos, el 50% eran mujeres y 60 vinieron de antecedentes de campesinos. Se sentaron juntos e interrogaron una docena de científicos, investigadores y políticos. Y al final produjeron un veredicto de 22 puntos. Y allí la palabra de mercado no apareció por ningún lado. Eso quiere decir que el consenso estaba mucho más allá del mercado. Ellos hablaron de otra cosa. Después tuvimos 7 mesas redondas con campesinos y en cada uno de ellos presentamos el veredicto del jurado campesino. Había líderes muy fuertes viniendo de distintos antecedentes, pero en las mesas redondas diría que había 5 o 6 puntos importantes. Una, cuando los campesinos deciden sobre qué cultivar, el tema de finanzas y beneficio no puede ser la única consideración. Segundo, ellos estaban convenciéndose a sí mismos porque representaban los movimientos vibrantes de campesinos del sur de la India. Decían, tenemos que posicionarnos más allá de la lucha por la supervivencia. Tenemos que priorizar la supervivencia de nuestro medio ambiente a través de ello nuestra supervivencia. Ellos no son románticos soñadores, son campesinos fuertes, pero aún y así decían, nuestra supervivencia solo puede depender de la supervivencia de nuestro medio ambiente. Luego dijeron algo muy interesante al gobierno: mantengan la producción de alimentos alejados de los criterios de los índices de aumento de precios. Eso fue muy exactamente lo que querían los campesinos, porque una vez que se empieza a estudiar el índice de aumento de precios, eso tiene un efecto muy negativo. Hasta ahora nos hemos limitado a los derechos de campesinos. Ahora exploraremos las enormes fuentes de conocimientos inherentes a la comunidad campesina y lucharemos por su protección. Dijeron que la soberanía alimentaria debe ser nuestra meta. En la soberanía alimentaria que podemos encontrar nuestra libertad y dignidad. Toda la investigación de los gobiernos tienen que tender a fortalecer la soberanía alimentaria como concepto holístico y no meterse en cómo usamos las cosechas. Ellos desafiaron plenamente la investigación en el campo de la agricultura, que estudia los cultivos individuales y miran cómo se pueden mejorar. No hagan eso, miren la agricultura como un todo, no solo cosechas y campos, sino un sentido más amplio, socioeconómico, cultural y medioambiental. Así que muy profundas afirmaciones, y en todas esas mesas redondas el mercado no se discutió en ningún momento. Un par de minutos. 2. Me habías prometido 3. Puedes tener 3. Pues, como dije, no argumento a favor del desarrollo basado en derechos. Yo argumento a favor de lo que hay más allá de la soberanía. Y es allí donde el trabajo que he tenido el privilegio de hacer con ese grupo de 5.000 mujeres entra. No hablamos de derechos para nada, hablamos de la soberanía de la comunidad. Miramos el ciclo de la autonomía. La autonomía empieza por la autonomía en la producción de alimentos, en la siembra, en el sistema sanitario, mercado autónomo, medios autónomos. Solo quiero tocar el mercado autónomo. Ese mercado es de aproximadamente 3.000 mujeres socias que han aplicado el principio de que basado en lo que se produce se vende. Son cosechas completamente ecológicas de alimentos basados en estos principios en cualquier momento y todo el año. Cuando se sientan juntas tomando una decisión democrática sobre cuánto van a cultivar y por cuánto se vende y en qué proporción. Hace 10, 11 años, cada socio ha ganado entre 35 y 110%. Así que esto ha sido un éxito enorme, basarse en esos dos principios, y promocionan la ecología y la biodiversidad. Y cada año, durante un mes entero, estos campesinos hacen un festival móvil de la biodiversidad en el que celebran estos principios y el de la ecología. Así que donde hay desesperación en la agricultura en la India, estos son los que mantienen la
esperanza y la dignidad. Y eso es debido a su tipo de mercado y los principios según los que trabajan. Así que si hay un mercado que es capaz de empoderar este tipo de principios, ese es el mantenimiento del pequeño campesinado, de su supervivencia, su dignidad, la supervivencia del medio ambiente. Entonces es el mercado que adoptaríamos en vez de uno que es contrario a todo eso. Y por último quiero recordar con mucho cariño mi visita al Perú, al mercado de trueques en las Andes. No tiene nada que ver con el mercado como nosotros lo vemos. Su dinamismo fue algo totalmente distinto. La manera de extender sus faldas las mujeres para recibir lo que habían producido otros campesinos y la manera de entregar el amor y la espiritualidad que dominaba aquello es algo mucho más allá de la capacidad actual del discurso del desarrollo y mercados. Así vamos a crear un nuevo mundo, y esto que sea el principio del mercado y no los principios tan estrechos que nos reinan ahora. Gracias.